A mis hermanos en enfermedad, a mis hermanos en tribulación, en dolor, en problemas, la paz de Dios sea con ustedes. La paz de Dios sea con ustedes. Hoy, como nunca, tengo ganas de decirles, como un cantante judío, hola, otra vez. Es bueno decir y saludarles y decir, hola, otra vez, mis queridos hermanos. Cuando recibí su amable, atenta invitación por parte de nuestro hermano Gilberto, me enteré que el centro de la temática de este tiempo, de este mes, es una doctrina muy importante, la doctrina del reino de Dios. Para mí es una doctrina que me ha apasionado mucho y debo confesar y ser honesto que muchos conceptos de los que ahora vertiré se fundamentan en la teología de la esperanza de Jürgen Mühlmann, de Luis Berkhoff, de Spagman, de Babic y otros. De tal manera que pues no puedo tener el mérito como un razonamiento propio. El único mérito que tengo, hermanos, es que tengo una comezón muy grande por darle guerra a mi esposa, leyendo y sacando libros. Pero mi intención es que el Señor sea con nosotros este día por medio de su palabra. El tema de la doctrina del reino de Dios para mí es una doctrina que cobra mucha actualidad. Porque nos enfrentamos o confrontamos un entorno de violencia extrema, de secuestros, de feminicidios. Podríamos decir en una frase de degradación moral y pérdida de valores. Ante esto, viene a nosotros cuestionamientos y preguntas internas que nos hace decir, ¿dónde está el reino de Dios? ¿Es un reino espiritual? ¿Es un reino moral? Y por eso es que yo considero, antes de abordar este pasaje, esta parábola que hemos leído, imprescindible expresar algunos puntos y definir qué entendemos y qué creemos por el reino de Dios. En todas las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, está esta doctrina. En el Antiguo Testamento nos habla de este reino mesiánico. En los libros de Samuel, en los libros de Crónicas, en los Salmos, en el libro de Isaías con sus grandes profecías acerca del Mesías que habrá de venir. Pero es en el Nuevo Testamento, hermanos, donde se anuncia el reino de los cielos que ha llegado y que es el centro de la predicación. El reino de los cielos ha llegado y está entre nosotros. Es un reino que está presente. Es un reino que está en desarrollo. No es un reino temporal. No es político. No es moral, ni tampoco, como mucho se han dicho,
es un reino espiritual. El reino de Cristo, así se conoce en la teología, el Regnum Christi, es el reino que consiste en la soberanía de Cristo como el Dios creador, preservador y que gobierna este mundo. El Dios creador, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, y sin Él nada de lo que está hecho fue hecho. Es un Dios que preserva, porque ninguno, ni aun un pelo de vuestra cabeza cae sin la voluntad de Dios. Es soberanía. ¿Qué clase de concepto de Dios tenemos? ¿Un Dios que nos escucha hoy y mañana no? ¿Un Dios que atiende nada más nuestras súplicas? ¿Un Dios en que no podemos confiar en el mañana? ¿O un Dios que será derrotado por las fuerzas del mal que atacan? Dios es gobernante del universo. Y en su doctrina de la providencia nos dice que Dios gobierna de tal manera que la misma creación tiene leyes para subsistir y para existir. Usted y yo estamos aquí por estas leyes de Dios. Dios dio vida al hombre y le dio un mandato: creceos, multiplicaos. Dios proveyó al hombre alimento y provee los movimientos que aún veces los cuestionamos cuando son muy violentos, pero al final de cuentas vemos cómo renueva esta creación, cómo surge de nuevo, cómo la misericordia de Dios está presente de tal manera que nos enseña que Dios es el gobernante de este mundo. Y como expresa el apóstol Pablo, este mundo es para la gloria de Dios, porque todo el mundo confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. No hay ni una parte de nuestro cuerpo, no hay ni un lugar en donde a pesar de lo que nosotros creamos, Dios no está. Y se está actuando conforme a sus proyectos eternos. Permítanme que exprese algo personal y no es promoción. Dice Efesios: bendito sea el Dios y Padre que desde antes de la fundación del mundo nos bendijo con toda bendición espiritual. Ustedes lo habían considerado. Están aquí porque nuestro Señor, desde antes de la creación, lo ha determinado. Permítanme una breve oración. Señor y Dios nuestro, humildemente te imploro que purifiques mis labios con el carbón encendido de tu altar y que sean gratos los dichos de mi boca, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. El pasaje que me dieron y que hemos leído y que leyó nuestro hermano es una parábola. Nuestro Señor se valió mucho de las parábolas para instruir a las multitudes sobre el reino de Dios. Hagan memoria si se acuerdan de muchas parábolas y verán que en todas ellas está considerado el reino de Dios. Desde luego ustedes lo saben, las parábolas son alegorías.
Y las alegorías tienen un gran significado. A esta parábola se le conoce como la parábola de la gran cena. La parábola de la gran cena. Sin embargo, para entrar y para tener una mejor comprensión de este pasaje, tenemos que leer los antecedentes. A la Biblia no la podemos dividir ni cortar. Y si se dan cuenta ustedes, en los 2 versículos anteriores encontramos que el Señor Jesús, antes de esta parábola, habla de la resurrección. Y para iniciarla, otra persona dice, bienaventurado. Y tenemos que pensar en ello, porque si no, no abordaremos plenamente este pasaje. ¿Qué es la resurrección de la que habla nuestro Señor? La resurrección es el nacer a nueva vida de nuestro Señor Jesucristo. Una resurrección que no vuelve a morir. Una resurrección de un cuerpo transformado. Y cuando hablamos de resurrección para nosotros, hermanos, muchas veces lo estamos ubicando, bueno, pues allá cuando yo ya... Pero la resurrección es la esperanza del cristiano que está hoy, aquí, con ustedes. No esperando que se cumplan los últimos tiempos, porque el Señor dio su palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Sea que muramos, sea que lleguemos cuando el Señor vuelva a la tierra. De tal manera que este concepto va a invadir este pasaje y va a llenarse con otra palabra: bienaventurado. Ustedes han leído los evangelios y se encuentran que al inicio de los evangelios, como si fuera su proyecto de gobierno de nuestro Señor, inicia con unas palabras que les llamamos bienaventurados. Y ahí empieza, pero inicia con una que nos sirve y nos complementa esta parábola. Bienaventurados los pobres. Muchos la han agarrado de bandera, el liberacionismo, el llevar a los pobres. No, Dios habla de los pobres ¿qué? En espíritu. Aquellos que no se sienten dignos, aquellos que como yo me siento el último hombre y que solo la misericordia de Dios me llamó y me salvó, y en Él tengo resurrección en la vida eterna. Y así ya podríamos entrar ahora sí a esta parábola, y que les voy a pedir que me ayuden para que juntos estudiemos. Sin embargo, voy a decir algo que en las técnicas y que estudié allá cuando andaba yo leyendo con el seminario y con otros pastores. En la hermenéutica se le conoce que en los pasajes debe haber una perícopa. No es un perico hablando en una copa. La perícopa es el texto, la palabra que invadirá todo el pasaje para llevarnos a la conclusión, una conclusión sana, no incompleta. Y la perícopa de esta parábola es: y el Señor hizo una gran cena. Y esto va a invadir a todos los demás. Pero denotemos que el verbo que usa para describir esto dice hizo. No dice habrá o va a haber, sino hoy. Hoy. El Señor hizo una gran cena. Un Señor, dice, porque usa alegorías. Y entonces les voy a pedir que me ayuden a identificar en la parábola, si se acuerdan de ella, que hay primero un Señor que hizo una gran cena. Y el segundo aspecto, ¿qué dice el pasaje?
A ver, ¿quién se acuerda? Dice que había un criado, un sirviente, y mandó a un sirviente, y el sirviente dice que le obedeció a pesar de las circunstancias. Él no la sabía cómo va a ver. A lo mejor era un terreno difícil, a lo mejor hostil, a lo mejor estéril. Pero dice que había este criado que obedece el mandato de su señor. Y el mandato de su señor es una invitación. Y esta invitación está dirigida a quienes. Vean en sus pasajes, en Lucas 14, creo que estamos por ahí del versículo 17, dice que fueron a ver y unos hombres a los convidados. Algunas veces pensamos, no, pues me invitó a mí porque soy importante, porque soy cuate. Otras veces porque vamos a arreglar un negocio. A los convidados. Pero estos convidados, ¿qué hicieron? ¿Presentaron qué? Excusas. La primera excusa, ¿cuál fue? Compré una hacienda, yo tengo que confiar en mis capacidades, en lo que tengo para subsistir. Este mérito con esto me gano la existencia y la confianza de seguir adelante. Y aquí pongo, pues está muy bonita esa cena, pero ahí se queda. El otro dice, he comprado una cosa que produce mucho. Las yuntas en ese tiempo eran el mayor productor, la agricultura era el sustento y es el sustento del hombre. Y se preocupó porque hubiera productividad y le dijo, mira, no me hables porque ahorita yo estoy pensando en la productividad, en que la corriente no nos cueste mucho, en todos los procesos de la producción, en el control de calidad, porque de esto voy a vivir. Y de esto vivo. Y el último, que yo casi creo que es la mayoría que le dijo, mira, ahorita es el placer. ¿Cómo? Una cena. ¿A ustedes no les da tristeza en los viernes, en las noches? A mí se doble. Porque es ver tantos coches que van desde aquí hasta allá, hasta San Miguel estacionados, de uno y de otro lado. Y veo afuera niñas, porque allí hay un lugar de placer. El otro es porque no me dejan pasar y me tardo 1 hora para cruzar el semáforo. Pero es uno de los grandes problemas actuales. La gente está muy ocupada en divertir, en el placer. Me lo merezco. Y si no ahorita, ¿cuándo? Y regresa el criado y le dice, mira, el Señor se molesta y dice, ve a Samaria, a las plazas y llama y tráelos. El Evangelio dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, y luego viene el último, hasta lo último de la tierra. Para muchos les gusta la interpretación sionista, que esta invitación primero fue para los judíos y a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Pero en nuestro momento y en nuestra vida, hermanos, y en nuestra condición como iglesia, como los llamados, somos los que no tenemos mérito, los pobres en espíritu, que estamos dispuestos a aceptar la gracia de Cristo. Señor, no tengo nada que pagar. Soy un humilde electricista.
como los electricistas. Soy un humilde jubilado, como los jubilados. El clamor de los jóvenes de nuestra vida actual, que me lastima. Señor, no tengo trabajo. Ya no tengo título de doctorado. Ya no tengo amigos para que me coloquen en la empresa. Pero acepto la gracia de que me invitaste, porque no la merezco. La carta a los Efesios dice, no es por méritos, sino solo por la gracia de Cristo. Y estos hombres aceptaron la gracia de su Señor. Y después de esto, hay algo que no quisiéramos mencionar, pero este culto está proclamando salvación y está proclamando juicio. Para el que acepta, es con el Señor. El que cree tiene vida eterna, mas el que no cree. Podemos explicar abundando. Este Señor se identifica en el último versículo diciendo que Él es y que habrá un juicio. Y este Señor nos indica, y en la perícopa y en el pasaje nos dice que es el dueño del tiempo. Y el dueño del tiempo y de la vida es nuestro Señor Jesucristo. Pero hay otra parte, hermanos. El Señor Jesucristo cuenta con sirvientes. Hay una frase en una confesión que dice que somos sirvientes del Cristo sirviente, porque no ha sido llamado para esto, sino ¿para qué? Para servir. A mí, como me gustaba de joven dirigir la Sociedad de Esfuerzo Cristiano, el presidente, pero el Señor Jesús no me mandó a ser presidente, sino a servir, a servir. Y este criado obedeció. No, le dijo, mira, ¿cómo me mandas? ¿Cómo allá? Cuando me decían que fuera yo a Chalco allá hace 40 años, no, yo decía allí, no salgo, en Tláhuac. ¿Cómo voy a ir allá? ¿Cómo yo? Y a los 20 años me mandaron por allá. La iglesia tiene llamados de llevar una invitación a este mundo que se debate entre la miseria, entre la corrupción, entre la violencia. Quizás le dijeron no, y ya no dijo, ya ves que dicen que no, ya me regreso. Ve otra vez. Y ahora llévalos a estas personas. Y para la gloria de Dios, estas personas aceptaron esta invitación. Sin embargo, quisiera hablar y comentar sin torcer el versículo y en relación con el texto del mensaje. Estas excusas y estas fallas, contestaciones del hombre, no crean que no son nada más allá afuera. Hermanos, la Iglesia Evangélica Nacional en muchos casos padece de indiferencia. Va a haber un culto este día. Está el juego. Yo lo he hecho. El pastor se enojaba conmigo porque me iba a ver a los Vaqueros de Dallas, que al fin perdían. Pero ahí estaba yo y me perdí el culto. Hermanos, que hay que ir a llevar estas despensas. El Señor me llevó cuando el temblor, allá a Tepito, a la montaña, allá en Chiapas. Pero la invitación también es del Señor. Vamos, ¿no?
vengan. Hoy hace falta obreros para llevar la invitación. Hagamos un ladito el placer. Recibamos la invitación. Y por último, hermanos, aunque no quisiéramos, hay un juicio. Se acaba el tiempo. Se cierra la puerta. Hermanos, el reino de Cristo está con nosotros y en nosotros. Son 3 círculos. El centro del reino de Cristo es la palabra de Dios, porque sin la palabra de Dios no existiría nada. Por su palabra fueron hechos los cielos. Por su palabra su amor se hizo carne y vino a nosotros como el Hijo de Dios, el Emmanuel. Por su palabra el Evangelio llega a nosotros y dice: hijo mío, dame hoy tu corazón. Toco a tu puerta y si me abres, entro y ceno contigo. Por su palabra dice: hoy estás conmigo en el paraíso. Yo soy el Señor del tiempo. Yo soy el Señor de la vida. Yo soy el soberano. Mi voluntad es que sean salvos, que cumplan su palabra. Yo creo que el Cristo preserva y gobierna el universo. La iglesia, hermanos, somos siervos de Cristo. Tenemos que sembrar, como dice otra parábola del sembrador, en roca. Un rechazo profundo. En los caminos, que se empieza a dar la semilla, pero que vienen las aves y se acaba. Pero en otro dice: y entra en tierra buena y da fruto. La invitación para ahora es: la iglesia tenemos que sembrar y sembrar. Padre nuestro, vénganos tu reino y hágase tu voluntad. Amén.